Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Trato entre Cerdos, el podcast donde dejamos de llamar amor a lo que en realidad es costumbre y dejamos de llamar herida a lo que funciona como negocio emocional. Hoy no vamos a hablar de personas rotas, hoy vamos a hablar de personas cómodas en su rotura, porque no todo lo infantil es fragilidad. A veces lo infantil es una posición estratégica y cuando una posición da resultados, la granja aprende rápido. Hay cerdos y cerdas que no chillan porque estén heridos, chillan porque así les abren las puertas, les ponen la cubeta y alguien más limpia el corral. Y esto no lo digo desde el juicio, lo digo desde la clínica, desde la repetición, desde haber visto el mismo patrón con distintos nombres, distintas excusas y la misma estructura. Aclaración importante, antes de que alguien se levante del establo indignado, no estamos hablando de un trauma grave, no estamos hablando de discapacidad, no estamos hablando de personas que realmente no pueden, estamos hablando de una posición subjetiva. Porque la infancia en este episodio no es una edad, es una forma de colocarse en el vínculo. El lenguaje infantilizante es algo como no puedo, me supera, tú sabes más, tú decide. No es que no puedan, es que ahí, en esa posición infantil, no se les exige nada. En la granja, los cerdos que se hacen lechoncitos no cargan sacos, no organizan, no responden, pero comen, duermen y siguen dentro. La infancia aquí no pide ayuda, pide indulgencia, cobrando el papel de defensa estratégica. Toda defensa empieza siendo legítima, toda, proviene generalmente de relaciones abusivas. El problema es cuando la defensa empieza a organizar beneficios, cuando protegerse empieza a traer cuidado, dinero, tiempo, paciencia infinita, menos confrontación. Y aquí viene algo que en la granja cuesta aceptar. El inconsciente no se educa con valores, se educa con resultados. La psique no dice esto es ético, dice esto funciona. Entonces, la defensa se queda, no porque sea buena, sino porque da de comer. No es manipulación maquiavélica. No es cálculo frío, es aprendizaje por repetición. No es maldad, es sistema. La granja no premia la madurez, premia lo que no la incomoda. Esto no es un problema individual, es estructural. El patriarcado no solo fabrica cerdos dominantes, también fabrica dependientes funcionales. Personas que aprendieron que ser adulto cuesta, pero ser lechón o lechona sale barato. Hay mujeres que se hacen niñas para no decidir. Hay hombres que se hacen bebés para no responder. Hay vínculos donde uno se infantiliza y el otro se paternaliza. Y todos llaman a esto amor. Pero, ¿cuándo la infantilización se vuelve un problema cerda rebelde? Explícanos, pues ahí les va. No es un problema estar herido, el problema es cuando la herida organiza los vínculos. Se vuelve problema cuando la posición se repite y el otro paga el costo. No hay elaboración, no hay crecimiento, no hay reciprocidad. Si uno puede no crecer porque otro se hace cargo, eso no es vínculo, es un acuerdo desigual. Cuidar a alguien no implica sostener su estancamiento. Comprender no implica seguir pagando el precio. Y aquí va una alerta para las cerdas y los cerdos que sostienen. Si tú eres quien se organiza, quien paga, quien espera, quien entiende, quien baja la exigencia, no estás siendo empático, estás sosteniendo una defensa ajena. El cerdo o la cerda infantilizados no crecen mientras alguien les limpie el corral. Y no es crueldad dejar de rescatarlos, es adultez. La infancia explica muchas cosas, pero no es un permiso vitalicio para no responder. No todo lo que alivia es reparador. No todo lo tierno es inocente. Y no todo el que se protege está herido. Algunas defensas ya no cuidan, sino que administran privilegios. Son lechones cómodos en su herida, porque no todo lo infantil es debilidad. A veces es una posición que funciona, y cuando funciona se repite.
Hay infantilizaciones que no piden ayuda, sino indulgencia. ¿Qué entendemos por posición infantil entonces? Aclaremos que no hablamos de un trauma grave, no hablamos de discapacidad, no hablamos de maldad. Esta posición asumida está organizada como una defensa que aparece para proteger, pero se convierte en una estrategia que se queda porque da beneficios. Cuando una defensa empieza a organizar recursos, deja de ser solo defensa. ¿Y qué beneficios posibles tiene? Por ejemplo, cuidado emocional, dinero, regalos, tiempo, paciencia infinita, menos exigencia, más comprensión, menos confrontación. Esto no es consciente en muchos casos, pero el inconsciente también aprende. La psique no se educa con valores, se educa con resultados. Esto no es típico de los hombres, sino una estrategia que aplican también las mujeres, que se hacen pasar por niñas, lechonas emocionales para no decidir, hombres que se hacen bebés para no responder, personas que usan fragilidad como moneda de cambio. El patriarcado no solo fabrica dominantes, también fabrica dependientes funcionales. Quien ocupa la posición infantil y quiere desarrollar vínculos más sanos tendría que dejar de usar el no puedo como cierre, tolerar la incomodidad y aceptar perder beneficios, y así asumir que crecer cuesta. Para quien sostiene al infantilizado, dejar de rescatar, dejar de pagar el precio, dejar de confundir empatía con sacrificio. Cuidar a alguien no implica sostener su estancamiento. La infancia explica muchas cosas, pero no puede ser un permiso vitalicio. Lo infantil puede ser tierno, pero cuando organiza privilegios deja de ser inocente. La infantilización estratégica es una posición subjetiva que consciente o inconscientemente permite recibir cuidado, recursos o indulgencia, evitando el costo del acto adulto. La infantilización estratégica no es manipulación maquiavélica. En muchos casos no hay cálculo frío tipo voy a hacerme el bebé para que me paguen todo. Lo que hay es esto, una posición infantil que ya probó ser eficaz, una historia donde esa posición fue recompensada y una psique que aprende por resultados, no por intención. La ganancia enseña. Psicoanalíticamente vive en una regresión electiva. Puede ser adulto cuando le conviene en cuanto al trabajo, el prestigio, el sexo, y niño cuando toca hacerse cargo, por ejemplo, en cuanto a las emociones, cuidados, consecuencias. No es neurosis, es conveniencia estructural. Es el CEO del vínculo con mentalidad de hijo único. El circuito suele ser así. Él o ella se muestra vulnerable, confundido, como un niño, no demandante. La mujer o el hombre que ocupa el lugar adulto cuida, paga, organiza, sostiene. Mientras el infantilizado recibe alivio, recibe recursos, no es confrontado con sus emociones y, más importante aún, así no pierde el vínculo, así evita el miedo al abandono. Resultado, la posición se fija, no porque sea ética, sino porque funciona. ¿Y por qué la ganancia material es tan importante? El dinero, los regalos, el yo invito, el yo me hago cargo. Estos no son detalles, son pruebas de cuidado, confirmación de que pueden existir sin responder. La dependencia material solidifica la regresión. Por eso no es solo afectiva, sino estructural. Cerda rebelde, pon oído aquí, que esto es muy importante. La infantilización frágil, la real, genera vergüenza, busca ayuda, quiere cambiar. Pero la infantilización estratégica genera alivio, evita confrontación, se repite sin elaboración. El criterio no es el discurso, es el resultado sostenido en el tiempo. El punto ético central es el hecho de que sea inconsciente o no, no la vuelve inocua. Y aunque tenga origen traumático, no la vuelve intocable. Aquí la clínica no acusa, pero sí nombra. Esta posición protege, pero también te permite recibir sin dar. Eso no es confrontación adulta. No todo el infantil pide cuidado. Algunas posiciones infantiles organizan beneficios. No es un problema que alguien esté herido. El problema se da cuando su herida organiza el vínculo. Su infantilización empobrece y su alivio depende de la adultez constante del otro o de los otros, lo cual genera agotamiento a largo plazo, creando vínculos insostenibles que generan un círculo vicioso. Cuando el adulto se va, la persona infantilizada busca otro sostén. El infantilizado siempre
siempre es el que hay que entender, el que hay que esperar, el que está en proceso. Los adultos funcionales orbitan como lunas cansadas, mientras él sigue siendo el sol con pañal. Sostener al cerdo infantilizado no es cuidar, es sostener una defensa ajena. Comprender no implica seguir pagando el costo. Y esto, dicho así, no es cruel, es adulto. Muchos errores en los actos no vienen de mala fe, sino de confundir cuidado con complicidad. El error clásico que suele cometerse en estas personas es romantizar la herida. Decir algo así como, con lo que vivió es lógico que no pueda relacionarse en la vida, que no pueda salir adelante. Sí, eso explica, pero quedarse ahí congela el proceso, convierte el trauma en identidad y legitima la evitación. Validar la herida no es validar la postura actual. Cuando el cerdo dice, no puedo, esto me supera, es un error bajar la exigencia, suavizar las acciones o cerrar el tema, porque proteger al niño interior cuando ya es adulto no ayuda. Hay que ser claros, no hay un niño real, hay un uso defensivo de la infancia. Y colocarse como figura paternal no ayuda. Esto es una trampa sutil pero frecuente. Se activa cuando el cerdo o la cerda que sostiene cuida demasiado, evita frustrar, siente ternura constante y no quiere exigir. El resultado: se repite el vínculo infantil, se refuerza la asimetría, el síntoma se estabiliza. Si quien debería apoyar empieza a maternar o a paternar, el hecho no crece. Pero por el otro lado, es un error quererlo confrontar de golpe. Por ejemplo, decirle, esto es una excusa, tienes que hacerte cargo, porque esto reactiva el trauma y refuerza la huida. No se rompe la defensa de golpe, sino que se desnuda lentamente. Pensar o sugerir que estas personas necesitan una relación seria en caso de ser solteras o tienen que sostener algo para sentar cabeza es un error, porque el cerdo infantilizado no tiene los medios aún y confundiría madurez con forma de vínculo o reforzaría la fobia al compromiso. El objetivo no es que se comprometa, es que no se infantilice para evitar elegir. Es un error también cambiar el tema, cerrar ahí el conflicto cuando dice no sé, no puedo, soy así. Aunque estructuralmente esto sí es masculinidad o feminidad tóxica o evitación típica, no se trata de señalar culpables, ni de acusar a nadie, sino de responsabilizarse. El error más peligroso, si no se trabaja en las relaciones, es tomar en cuenta el beneficio secundario. ¿Qué gana? ¿Qué evita? ¿Qué controla? Porque donde hay repetición hay ganancia. Comprender no es absolver y acompañar no es justificar el acto. Si la comprensión se vuelve cuna, el bebé no camina. ¿Cómo sería para el cerdo sostener una posición adulta sin dominar ni depender? No existen cambios conductuales rápidos. El trabajo no es que madure de golpe. El trabajo es que no se refugie en esas posiciones infantilizantes para evitar actuar. El trauma puede explicar el miedo al vínculo, al actuar, pero cuando la dependencia gobierna la vida, el deseo se volvió defensivo. El deseo de ser sostenido implica una regresión en la vida cotidiana, porque delega decisiones, acepta o busca dependencia material, se deja cuidar, se coloca en una posición infantil. ¿Por qué esto encaja con la regresión electiva? Porque la dependencia económica los mantiene niños y la escisión no les permite integrar ambas cosas. El deseo no se articula con la responsabilidad, se fragmenta. El poder que no pueden sostener en la vida suele desplazarse al cuerpo de otro. Hay hombres y mujeres que mandan en la cama para no tener que responder en la vida. Dominan el cuerpo, pero delegan la existencia. No vamos a minimizar la herida. Es verdad que una relación abusiva deja huellas reales, como hipervigilancia ante la demanda del otro, asociación inconsciente entre intimidad versus pérdida, miedo a quedar atrapado nuevamente en una dinámica asimétrica, desconfianza frente al deseo del otro. Si quiere algo es porque algo me va a quitar. Esto sí puede generar un límite psíquico inicial. Hasta aquí es válido. Pero el antecedente traumático no obliga a la forma de actuar o de responder. El trauma puede explicar por qué le cuesta implicarse en la relación, pero no explica por sí solo la infantilización discursiva, la repetición sin elaboración, el beneficio secundario sostenido, la elección sistemática de vínculos asimétricos. Ahí ya no estamos
estamos solo con la herida, estamos en la organización defensiva. ¿Y cómo se transforma el trauma en elección defensiva? Este es el pasaje importante clínicamente. Para empezar, si hay una herida real, por ejemplo, una relación abusiva, así que se desarrolla una defensa para no repetirla, por ejemplo, la retirada. Como la defensa empieza a dar beneficios como control, alivio, no confrontación, admiración sin exigencia, la defensa se fija y el trauma deja de ser solo herida y pasa a ser coartada, no de mala fe, pero sí con efectos. El cerdo y la cerda infantilizados no evitan el vínculo, evitan repetir la pérdida de poder, aunque para eso tengan que renunciar a desear plenamente. Esto le permite evitar tanto el sometimiento como la implicación, al costo de fijar vínculos asimétricos y no recíprocos. Esto no lo vuelve culpable, pero sí responsable de lo que sostiene hoy. Comprender el origen no implica sostener la defensa. Si el entorno valida la herida, solo protege al niño herido, no señala el beneficio actual, entonces se cronifica el patrón. En la clínica, el trauma explica el miedo, pero no justifica la renuncia permanente al acto. Algunos hombres y mujeres convierten una herida real en un permiso vitalicio para no responder. No quiero ninguna relación seria, dicen, pero el inconsciente no escucha declaraciones, escucha elecciones repetidas. Y las elecciones dicen otra cosa, porque empiezan a coleccionar prospectos que dejan cuando quieren algo más. Y aquí aparece la amenaza real. Cuando una mujer o un hombre quiere continuidad, pide palabra, nombra el vínculo, el deseo deja de ser flotante y se convierte en un acto posible. Y ahí se activan las defensas. La retirada, el corte, la justificación del yo ya te había dicho que no quería nada serio. No huye del vínculo, huye de la implicación del vínculo. Los hombres o las mujeres infantilizadas suelen tener por un lado vínculos con personas más jóvenes, pero no se quedan ahí. ¿Por qué? Porque esto cumple una función muy clara. Los prospectos más jóvenes suelen demandar menos estructura, toleran ambigüedad, admiran más y cuestionan menos. Y eso protege su yo. Pero, y aquí está el doble vínculo, no lo satisfacen del todo, porque ahí no hay un espejo adulto que lo sostenga. Por eso, por otro lado, suelen buscar vínculos adultos y buscan inconscientemente a personas algo mayores porque representan un otro más estructurado, que sostienen la palabra, no juegan tan fácil a la indefinición, encarnan autoridad simbólica, no necesariamente paterna o materna, pero sí adulta. Ahí aparece el deseo verdadero, pero también aparece el riesgo a ser vistos como son, a ser requeridos, a no poder esconderse en su yo lechón. Desean a quien los confronta, se quedan con quien no les exige y huyen de quienes les piden sostener. Los cerdos y cerdas infantilizados no evitan el compromiso, evitan el pasaje del deseo al acto. Quieren sentir pero no quieren responder. ¿Y qué beneficios les trae esto? El hecho de no decidir, no perder, no fallar, no hacerse responsables del deseo propio ni el ajeno. Dicen que no quieren una relación seria, pero su repetición muestra que lo que no quieren es sostener una posición adulta frente al deseo. No es que no quieran compromiso, quieren deseo sin consecuencias. Este patrón no se resuelve con más comprensión, más paciencia del otro, ni con mujeres que entiendan su proceso. Se resuelve solo si el lechón o lechona reconocen el beneficio de la defensa, aceptan perder algo al elegir y toleran la angustia de no huir cuando el otro quiere algo. Si no, seguirán dejando cerdas y cerdos y llamarán a esto honestidad. Dicen que no quieren algo serio, pero lo serio es que no quieren hacerse cargo de lo que desean. ¿Qué es la regresión electiva ante el deseo entonces? Es una posición subjetiva en la que una persona adulta, al experimentar un deseo que implica riesgo, implicación o responsabilidad, elige retroceder a una posición infantil para suspender el acto. No niega el deseo, no lo reprime, lo desactiva simbólicamente infantilizándose. ¿Cómo se ve en la práctica? Aparece después de que algo se siente: atracción, conmoción emocional, ganas de continuidad, vínculo que empieza a pedir algo. Y ahí aparece la frase clave: no puedo, me supera, no sé, no estoy listo. Así aparece el alivio. El cerdo y la cerda
sí quieren cruzar el corral, pero cuando ven que al otro lado hay trabajo, responsabilidad o mirada adulta, se hacen los lechones. No porque no puedan caminar, sino porque así no los hacen cargar nada. No es trauma puro, no es incapacidad real. Es una elección psíquica automática, muchas veces inconsciente. ¿Y qué es la elección defensiva sostenida? Una elección defensiva sostenida ocurre cuando una defensa psicológica que inicialmente protegía del dolor se mantiene en el tiempo, porque sigue dando beneficios aun cuando empobrece el vínculo. Explica el pasado, pero organiza el presente. ¿Cómo se conoce? Hay 4 señales muy claras. Se repiten en distintos vínculos. Por ejemplo, cierra la escena. Así soy. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Convoca cuidado del otro. Evita el costo del acto. Decidir, perder, fallar. Después de usar la defensa, la persona se calma demasiado. Eso no es un límite, eso es una posición de relación con el mundo. La primera vez que el cerdo se escondió fue por miedo, pero la 10ª vez ya sabía que alguien le traería comida, que nadie lo confrontaría y que no lo sacarían del establo. La defensa dejó de ser refugio y se volvió modo de vida, pero que una elección defensiva sea inconsciente no la vuelve inocua, ya lo dijimos, y que tenga origen traumático no la vuelve intocable. La clínica no acusa, pero sin nombre. ¿Y qué es la organización vincular evitativa con beneficio secundario? Este es el marco grande donde las otras 2 se encajan. Es una forma estable de vincularse en la que la persona evita la implicación adulta, la reciprocidad y la confrontación, organizando sus relaciones de modo que otros asuman lo que ella no asume, obteniendo beneficios emocionales, materiales o simbólicos. ¿Qué se evita? Decidir, comprometer palabra, sostener deseo en el tiempo, asumir responsabilidad por el efecto en el otro. ¿Qué gana? Es decir, ¿qué beneficios secundarios hay? Por ejemplo, cuidado constante, dinero, apoyo material, paciencia infinita, menos exigencia, no pierde el vínculo, no enfrenta el abandono desde la actuación. Donde hay repetición hay ganancia. El cerdo no huye de la granja, huye de cargar su propio peso. Entonces se vincula así. Uno organiza, otro cuida, uno espera, otro se sostiene. Y a eso le llaman dinámica. ¿Y cómo se articulan los 3 conceptos? Lo explico otra vez. Aparece el deseo. Después el deseo exige implicación activándose la regresión electiva. Soy un lechón. Esta defensa los alivia, así que se elige de nuevo, volviéndose una elección defensiva sostenida que organiza los vínculos para sostener esa posición, apareciendo la organización evitativa con beneficios secundarios. Esta forma de vinculación no es exclusiva de la pareja o prospecto sentimental, así se relaciona con el mundo de una forma más o menos parecida. El resultado es deseo sin acto, vínculo sin reciprocidad, alivio para uno, desgaste para el otro. Es importante diferenciar la elección defensiva del límite psíquico real. La diferencia radica en que el límite psíquico real no puede, aunque quiera. Sin embargo, la elección defensiva podría, pero no quiere pagar el costo. Ambas duelen, pero solo una implica responsabilidad. El límite psíquico real causa angustia genuina, no alivio. La persona intenta elaborar lo que le pasa y pide ayuda sin infantilizarse. No coloca al otro como cuidador obligatorio. Hay cambios aunque sean lentos. Por ejemplo, dicen, esto que siento me supera. No sé qué hacer con ello y necesito tiempo o ayuda. Aquí no hay trampa, hay cuerpo. En la elección defensiva hay un alivio inmediato. Se repite en distintos vínculos, reorganizando el rol del otro. Padre o madre, salvadora, comprensiva, y no hay elaboración posterior. Por ejemplo, si dice, no puedo con esto, significa, me quedo aquí porque aquí no se me exige nada. El límite psíquico real duele. La elección defensiva tranquiliza. Si después de decirlo la persona se calma demasiado, no vuelve al tema, no hace ningún movimiento, no era límite, era posición. Todo límite debe reforzarse, pero toda elección defensiva debe nombrarse, porque lo que no se nombra se repite y lo que se repite organiza el vínculo. El límite psíquico pide tiempo, la elección defensiva pide indulgencia. Hay cerdos y cerdas que no pueden y hay
quienes no quieren. Confundirlos es lo que cansa al otro. La elección defensiva no es un diagnóstico, es una toma de posición subjetiva. Esa elección defensiva ocurre cuando alguien podría implicarse, podría actuar, pero decide no hacerlo, usando una defensa psicológica que le permite evitar el costo del deseo. La infancia explica, pero solo la adultez vincula. ¿Qué la define clínicamente? No es inconsciente puro, no es no puede, es no quiere pagar lo que implicaría. En la regresión ante el deseo, la elección defensiva consiste en infantilizarse, minimizarse, victimizarse suavemente o declararse incapaz. Todo eso reduce la exigencia del acto. La elección defensiva dice, me quedo aquí porque así no me exigen nada. La defensa funciona, por eso se elige y se repite. ¿Por qué es tan peligrosa en los vínculos? Porque genera empatía, convoca cuidado, desactiva el conflicto y deja al otro cargando lo no asumido. No rompe el vínculo, lo congela. Cuando una defensa se repite y organiza el vínculo, deja de ser un síntoma y se vuelve una elección. Ahí se acaba la ingenuidad. El otro tiene derecho a decir, no puedo vincularme con alguien que elige no crecer. No todo el que se protege está herido. Algunos solo están cómodos no respondiendo. Hay defensas que ya no cuidan, administran privilegios. Si alguien reconoce en sí mismo estas características o en la otra persona, lo ético no es consolarlo, es orientarlo. Se tiene que empezar poniendo nombre a las emociones, es decir, esto me desbordó o esto me dio miedo. No es semántica, es posición subjetiva. Mientras se sienten lechones, no hay acto posible. Si sienten algo, no están obligados a actuarlo, pero sí son responsables de elaborarlo. Muchos confunden responsabilidad con compromiso inmediato. No es eso. Responsabilidad es no desaparecer psíquicamente. El ejercicio concreto es aprender a tolerar el deseo sin resolverlo. Sentir algo, no huir, no infantilizar, no pedir contención externa inmediata. Quedarse con la incomodidad un poco más de lo habitual. El crecimiento no es épico, pero es permanente. No cualquier terapia sirve para desactivar estos mecanismos. Se tiene que buscar un espacio que no refuerce el lugar del niño herido, que no convierta toda dificultad en trauma y confronte la evitación con respeto. En términos clínicos, trabajar sobre el acto y no sobre la excusa. Aprender a decirle al otro, esto que siento es mío y no te toca cuidarlo. Esa frase separa afecto de cuidado y deseo de dependencia, y es madurez emocional pura. Si la persona no quiere trabajar esto, lo romantiza, lo usa para no perder vínculos sin implicarse, entonces no es una dificultad, es una elección defensiva. Y ahí no hay recomendación, hay límite del otro. Las posiciones infantiles pueden comprenderse, pero solo las adultas transforman. Ser lechón explica muchas cosas, pero no construye ningún vínculo. ¿Por qué el deseo provoca regresión? Porque el deseo adulto exige asumir falta, tolerar incertidumbre, aceptar que algo del otro me afecta, arriesgar una pérdida. Para muchos hombres y mujeres socializadas en control, el deseo vivido es como una potencial amenaza. Así que regresa a ser bebé. Es volver a un lugar donde yo no deseo. A mí me pasa. Esto es importante para no romantizarlo. La regresión alivia la angustia, suspende la exigencia, traslada el peso al otro. Funciona y por eso se repite. ¿Y por qué se activa en su mayoría con mujeres? Porque muchas mujeres han sido entrenadas para contener, traducir, no confrontar al niño herido. El dispositivo cultural está servido. El hombre regresa y así la mujer cuida. No es inconsciente individual, solamente es estructura. La vulnerabilidad adulta diría, sentí algo que no esperaba y necesito pensarlo. La regresión defensiva diría, ups, soy chiquito, no me pidan nada. Una abre palabra, la otra cierra el acto. Terminaremos diciendo que la regresión ante el deseo no busca ser sostenida, busca suspender la responsabilidad que el deseo exige.
Hay cerdos y cerdas que prefieren ser bebés antes que aceptar que desear también implica responder. Pero, cerda rebelde, ¿tú qué piensas al respecto? Escríbenos en los comentarios. Nos vemos en nuestro próximo episodio más psicoanalítico, filosófico. Te recuerdo que en este espacio no somos expertos en salud mental, así que no tomes como referencia médica lo que aquí te presentamos. Siempre consulta con un especialista.